A lo largo de todo este tiempo, desde que empezó la epidemia, el 1 de marzo prácticamente, o el 28 de febrero de 2020, hemos ido viendo cómo en México y en el mundo esta epidemia se ha ido presentando a distintos ritmos, en distintas fases y con distintas situaciones, todas ellas en general desfavorables para la humanidad. Desfavorable, desde luego, de manera más directa por las personas que han estado enfermas, por las personas que han perdido la vida. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Cuando lo vemos en perspectiva con el resto de las causas de muerte que hay en México, vemos que, de acuerdo a los registros preliminares, las causas de muerte en México desde hace más de 15 años han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hemos comentado aquí muchas veces la diabetes, la enfermedad cardiovascular, que son las dos primeras causas de muerte, desde luego la enfermedad crónica del hígado, también las lesiones de causa externa, en las que se encuentran tanto los homicidios y los suicidios o las lesiones intencionales infligidas por otras personas, como los eventos que ocurren con el tránsito automotor. Y también ocupan un papel muy importante aquellas causas de muerte que dependen de las condiciones en las que pierden la vida por accidentes en el hogar. Y estas afectan particularmente en la edad joven, y es verdaderamente notorio cómo por debajo de los 15 años la primera causa absoluta de muerte son las lesiones, la primera. Y la tercera, en términos generales, para todas las poblaciones. Y COVID-19, enfermedad emergente, enfermedad infecciosa emergente, se ha ido posicionando, lo cual siempre, cuando hablamos de un daño a la salud, es un posicionamiento desagradable, inconveniente, triste, desafortunado para los seres humanos, se ha ido posicionando como una de las causas principales. No sabemos, desde luego, cuál terminará siendo en la medida en que la epidemia sigue, en la que siguen también las otras afecciones. Ayer hablábamos del tabaquismo como una también de las contribuyentes muy importantes a la mortalidad. Pero bueno, ciertamente tener un punto de reflexión en cada momento de lo que se va viviendo es importante, y hoy que tenemos mayor tiempo, porque no tenemos un elemento técnico específico que conversar, quería aprovechar estos minutos para que identificáramos esta situación. Y en la parte de morbilidad, es decir, las personas que no pierden la vida, tenemos una parte importante que es la posibilidad de solventar la enfermedad con éxito. Con éxito quiere decir que cuando afecta la enfermedad COVID-19 a las personas, la enorme mayoría, afortunadamente, y esto depende principalmente de la manera en que se comporta el virus SARS-CoV-2, causa una enfermedad autolimitada, una enfermedad leve, pero hay que tener siempre presente que esa enfermedad se propaga. En la medida en que las personas identifiquen tempranamente sus síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros accesorios, y que con tan solo tener los síntomas consideren la posibilidad de que pudieran tener COVID-19 y acudan a atención médica, es que vamos a poder mantener esta enfermedad, ya sea como la enfermedad leve que afecta a 80%, 80 de cada 100 personas que pudieran tener la infección, o como una enfermedad que, aunque pudiera ser grave, sea una condición pasajera, una condición que pueda llegar a un buen término y no a un término fatal como lo es.
Hemos buscado todos los mecanismos. Hoy mismo tuvimos una conversación nuevamente con la Conferencia Nacional de Gobernadores, como la tenemos periódicamente, y volvimos a comentar sobre la importancia, por un lado, de la participación de los gobiernos, no solamente las secretarías estatales de salud y la Secretaría Federal, sino otras oficinas gubernamentales, en hacer estas actividades de promoción de la salud en la comunidad para detectar personas que pueden estar en mayor riesgo de complicaciones, detectar tempranamente personas enfermas de COVID-19 y fomentar que transiten hacia los hospitales para que sean evaluadas. Pero este llamado lo hacemos también a la sociedad, lo hacemos casi diario, repetidamente, en la medida en que se propague información sobre la importancia de llegar temprano a los hospitales, podremos salvar vidas en lo que resta de la epidemia. Y por otro lado está también algo que también hemos comentado extensamente, repetidamente, que es las consecuencias económicas y sociales de la epidemia, ya sea porque el confinamiento ha afectado la economía a nivel local o porque el confinamiento en otras partes del mundo está afectando las grandes economías que al final repercuten sobre nuestra economía. Hay una parte que es hasta cierto punto inevitable para las personas, los ciudadanos, para el pueblo de México, que es modificar las condiciones económicas externas o el confinamiento que puede estar ocurriendo en otros países. Pero a nivel local, si logramos mantener la vida pública con las medidas de precaución, también vamos a poder evitar que haya nuevos confinamientos o situaciones de mayor adversidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en este momento, como lo relatábamos el martes cuando vimos las curvas epidémicas detalladas, podemos ver que hay un incremento en el uso de los hospitales. Y este uso de los hospitales, por supuesto, corresponde a enfermedad infecciosa, respiratoria aguda grave, en su mayoría COVID-19. ¿Esto por qué se explica? Un poco por la condición demográfica de la ciudad. Hemos dicho que donde hay una ciudad con una gran cantidad de personas que viven en condiciones de mucha densidad poblacional, es más difícil llegar a controlar la epidemia. ¿Por qué razón? Porque aun cuando estableciéramos medidas de restricción de la movilidad, de confinamiento, todavía tarda mucho en parar la epidemia. Es un proceso de inercia. Y por eso también es importante que particularmente en las ciudades grandes, la Ciudad de México y la zona metropolitana, Guadalajara, en Jalisco o Monterrey y sus zonas conurbadas, se tenga especial participación de la sociedad en mantener las medidas de protección individual y también evitar en lo posible salir a la vía pública.